Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Gestión y Liderazgo le damos la bienvenida a esta cuarta clase del curso de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Como de costumbre, les recuerdo que vamos a tener un break de 10 minutos entre las 16 y las 16:10. También les solicito a los funcionarios que estén con algún colega en el mismo equipo, avisar a través del chat para la asistencia de esta clase. Dicho esto, dejo con ustedes a don Felipe Contreras. Felipe es abogado, magíster en Derecho Público, exdirector jurídico de la Municipalidad de la Reina, Maipú, Ñuñoa, también ex administrador de la Municipalidad de Maipú y actualmente asesor de la Municipalidad de Zapallar. Felipe nos presentará la clase del módulo 4, obligaciones funcionarias. Bienvenido, Felipe. Buenas tardes. Gracias, don Nelson. Buenas tardes. Tan cerca que se ve, tan lejos que estamos. Maravilloso. Sí. Oye, bueno, ya lo anunciaba Nelson. Buenas tardes a todos. Veo, bueno, idealmente si pueden prender sus cámaras porque es más entretenido vernos, ahí vamos interactuando más allá de que vayan escuchando por allá. Ya, nos toca ver ahora obligaciones funcionarias, como bien decía Nelson. Voy a compartir pantalla, una presentación. La presentación, como yo siempre les digo, se las van a remitir después, por lo tanto, es más bien referencial. La idea es que vayamos conversando, yo les voy contando algunas cosas y si tienen casos puntuales que quieran compartir respecto a alguna cosa que estemos comentando, háganlo. Ya levanten la manita y lo vemos porque creo que siempre es la forma más entretenida y más didáctica de también que les quede algo que les pueda servir para un caso particular o personal. ¿Sí? Voy a compartir. Ahí sí, ¿no? Sí, así es. Estamos aquí. Bien, mira, a mí me gusta partir siempre preguntando por alguna noción, ¿no? Yo creo que todos saben más o menos o tienen alguna definición en su cabeza, tal vez no tan técnica, pero alguna referencia de lo que son las obligaciones funcionarias, ¿sí? Alguien me lo podría definir con sus palabras, nomás para partir un poquito de ahí, no ser tan técnico el relato, no tan monólogo, ¿no? ¿Alguien por ahí? Nadie. Bueno. Está bien. Bueno, las obligaciones funcionarias son como primera cosa decir que son el correlato, ¿no? No logro ver el estado acá abajo. ¿Qué necesitas ver, Felipe? No, que me sonó, pensé, pero me parece que es mi WhatsApp que está instalado en mi Sí, computador. así es. Es el correlato, ¿no? de los derechos funcionarios. Me parece que han tenido un módulo de eso también. Es importante verlo porque, si bien es cierto, no están en una balanza uno u otro, pero también es la contraparte, ¿no? Uno tiene derechos que puede exigir a su empleador, a la jefatura directa o al jefe superior del servicio, pero también hay ciertas cosas que debe cumplir y en caso de incumplirlas, esto evidentemente tiene una sanción, ¿ya? Una sanción que debe ser siempre determinada por un procedimiento disciplinario, una investigación sumaria o un sumario administrativo, y el cumplimiento de alguna de estas obligaciones acarrea incluso la sanción más gravosa, que es la destitución, ¿no? La destitución que además conlleva la inhabilidad por 5 años para ingresar a la administración nuevamente, lo cual es bastante grave a mi juicio. Eh, bueno, las regulaciones efectivamente del empleo tiene que ver con el puesto de trabajo en general, ¿ya? Y la carrera funcionaria, ¿ya? Hay ciertos derechos que vamos a ver también que tienen que ver con la carrera funcionaria. Les adelanto un poco que hay diferencias respecto de la calidad o el vínculo que tienen algunos funcionarios con la municipalidad en este caso. Ya, por ejemplo, el derecho a capacitaciones, que no es algo que le afecte o que le beneficie, por ejemplo, a un trabajador o funcionario que esté supliendo un cargo, ¿ya? Pero, y sin embargo, cualquier calidad contractual o vínculo tiene todas las obligaciones que corresponden, están en el estatuto, incluso algunas de ellas son proyectadas, digamos, son aplicables y también exigibles a los prestadores de servicios honorarios, ¿no? Como el principio de probidad, por ejemplo. Bueno, el sistema de carrera funcionaria tiene origen, como casi todo, en Europa Occidental, ¿verdad? Tiene el modelo francés, como muchas de las regulaciones que tenemos también, francés o español, en derecho administrativo en particular, ¿ya?
el ingreso de una persona a una forma de vida, pero aquí tenemos que entenderlo como el ingreso de una persona a un estatuto específico que en el fondo, bueno, como bien dice Carrera, digamos, la idea de esta carrera funcionaria y la materialización de lo que ello implica, tiene que ver con pasar, digamos, y ascender también por una especie de escalas de mérito, en fin, como es, bien saben ustedes, las calificaciones, las listas de calificaciones, en fin. Es un sistema integral, que quiere decir esto, que regula prácticamente todo lo que tenga que ver con la carrera funcionaria y está regulada evidentemente por ley. Y respecto de esta regulación, yo siempre hago presente que las materias reguladas por ley no son susceptibles de ser reguladas más allá de ella por un reglamento interno. Por ejemplo, muchos municipios tienen reglamentos internos de conducta, de vestimenta corporativa, ahora recientemente protocolos de acoso, probablemente algunos de ustedes lo tienen o lo han escuchado, lo conocen, ¿no? Pero todas estas regulaciones a modo de, o vía decretos, que es el acto administrativo nuestro, siempre tienen como piso aquello que está señalado en la ley. Y en ese sentido, nuestro estatuto administrativo, la 18883, regula efectivamente todos los derechos y obligaciones que tenemos como funcionarios públicos, ¿sí? Igualmente aparecen ahí dentro de lo que está señalado como el incumplimiento de alguno de ellos respecto de los procedimientos disciplinarios, ¿no? 137 y siguientes, y cuando alguno de esos incumplimientos podría acarrear la sanción que les mencionaba recién, ¿sí? Eh, bueno, el sistema de la carrera fundamental, la carrera funcionaria, digo, están varias normas jurídicas partiendo por la Constitución, que es nuestra normativa fundamental. Si ustedes se imaginan un sistema piramidal, la Constitución siempre va a estar en la parte más alta y para efectos de el rango que tenga cada una, ¿no? Y la primacía que tenga una respecto de la otra, van a ir bajando en esta pirámide la Constitución política, leyes orgánicas constitucionales, dentro de las cuales está la regulación genérica de nuestro municipio, que es la 18695, ¿no? Y vamos bajando después a las leyes de carácter ordinario, rango solamente legal, y ahí tenemos nosotros nuestro estatuto, ¿ya? Después de eso, más abajo están los reglamentos, instructivos, etcétera. Y el artículo 38, efectivamente, dentro de esta escala de jerarquía, establece que la ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública. Organización básica, y que tiene que ver también, lo vamos a mencionar tal vez más adelante, con la planta que tiene cada municipio, que esa es la organización definitiva en términos globales, y eso en términos más específicos tiene que ver con la estructura interna, ¿sí? Principios de carácter técnico profesional que va a fundarse, que también establece oportunidades de ingreso, como la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes. Eso tiene que ver también con el derecho a la capacitación, que es parte o uno de los elementos de la carrera funcionaria, ¿no? Voy yo haciéndome acreedor o beneficiario de anotaciones de mérito, que evidentemente me van a servir en este sistema de calificación también, que tiene que ver directamente con la carrera funcionaria, ¿no? Tenemos varias normas de carácter legal, no constitucional, como si es nuestra norma macro, la 18695, y como les adelantaba el Estatuto Administrativo, la 18883 regula todo lo que son y todo lo que tiene que ver con obligaciones funcionarias, también derechos funcionarios, por cierto. La Ley Orgánica Constitucional, la 18575, de bases generales de la administración del Estado, ¿sí? Los artículos que ahí aparecen mencionados. ¿Y por qué habla de la administración del Estado en general? Porque esta misma norma señala en su inicio que las municipalidades forman parte de la administración del Estado, ¿ya? Y tenemos, si bien es cierto, normas específicas que se aplican solamente a las municipalidades, tenemos normas que se aplican a toda la administración pública. Por ejemplo, el decreto ley 263 sobre administración de financiera del Estado, ¿sí? Tenemos un estatuto particular, pero si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de revisar el estatuto central, se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Van a modificar fundamentalmente los números, pero el texto es muy similar, si es que no igual en todo el texto de esas dos leyes, ¿sí? Esta ley también nos rige. Tenemos aquí, y en definitiva en términos subsidiarios siempre, y es importante que lo sepan, la ley 1980, que es la ley de procedimiento administrativo. ¿Y esto qué tiene que ver, dirán ustedes, con las obligaciones funcionarias? Bueno, tiene que ver porque efectivamente ciertas materias que no están reguladas por una norma específica, ya sea de carácter legal o reglamentario, pensando en la estructura interna, por ejemplo, mediante un reglamento, siguen la suerte de este procedimiento, que es un procedimiento general, ¿ya? Que se aplica a falta de un procedimiento específico en una norma, ¿ya? Los funcionarios, bueno, hay miles de definiciones de Contraloría, todas van por ese mismo lado.
aquí está citada una muy antigua porque no ha variado, es parecido al mismo sostenidamente por parte de la Contraloría respecto al régimen de derecho público preestablecido unilateral y objetivamente por el Estado. ¿Ya? Como muchas cosas que tienen que ver con la administración del Estado en general, porque están regulados por ley, ¿sí? A diferencia del sector privado, por ejemplo, que lo que tiene que ver con derechos y obligaciones, más allá del piso que establece el Código del Trabajo, hay un espacio de negociación, ¿ya? Donde se acuerdan elementos que van sobre este piso legal, que es el mínimo carácter protector del derecho laboral, y yo puedo negociar, evidentemente, más prestaciones, como por ejemplo está el sueldo mínimo, yo más de eso, evidentemente, que puedo llegar a negociarlo. Sin embargo, en nuestro caso, se regula específicamente por ley. Sabemos que las remuneraciones, por ejemplo, están establecidas en una escala única. No es posible modificarlo, por más maravilloso que sea la conducta del funcionario, salvo que ascendiese a un grado superior, ¿sí? El estatuto administrativo, como les señalaba, que está regulado para ambos contextos respecto de funcionarios, básicamente el mismo 18834 para el sector central, público central, y la 18883 para nosotros. ¿Sí? El estatuto administrativo, como les señalaba, no difiere mucho la interpretación de Contraloría respecto a lo que dicen las normas, digamos, no podría, porque además las normas son muy claras, ¿sí? Ahora último, y ustedes también lo sabrán muy bien, una discusión que ya está zanjada respecto de los honorarios, ¿ya? Pero eso fue una interpretación del principio de realidad, primacía de la realidad, respecto de que aquellos prestadores de servicio, en el fondo, cumplían funciones habituales del municipio y eran otro funcionario más, pero no estaban regulados como debían. Y eso por la sencilla razón inicial de que ustedes saben que la planta del municipio está establecida por norma y por leyes, cada cierto tiempo nosotros tenemos la facultad de regularla, modificarla, incluso incrementarla. Por la ley 20.922, algunos de ustedes, probablemente la mayoría o la gran mayoría, modificó también su planta y se permitía crear incluso nuevas direcciones, ¿sí? Pero más allá de eso, no podría modificar. No podría modificarse en la cantidad de funcionarios, por ejemplo, salvo que exista la posibilidad en algunos municipios de, bueno, el porcentaje tope máximo de contratación de honorarios, de contrata, ¿verdad? O la dotación que le esté permitida por reglamento, por lo tanto, por la ley, ¿sí? ¿Qué significa que sea derecho público? Que son normas irrenunciables, son aplicables in actum, que quiere decir que una vez dictada la norma es obligatoria para todos los organismos públicos, ¿ya? Y lo es de inmediato una vez promulgada y publicada en el Diario Oficial, salvo que la misma norma estableciera un periodo de vigencia distinto y no tendrá efecto retroactivo, ¿ya? Salvo que la misma norma al mismo tiempo estableciera que así fuera, ¿ya? Someterse a una serie de deberes y obligaciones, ¿sí? En ese sentido también es inmutable, ¿no? Porque está establecido por ley. Yo no podría crear o establecer, como les señalaba, obligaciones distintas a las que tiene la norma, ¿ya? ¿Podría establecer obligaciones adicionales? Sí, pero con un rango limitado de acción y la facultad tampoco es tan amplia como les señalaba yo a modo de ejemplo, el reglamento de vestuario o uniforme corporativo, que es muy frecuente, pero es una cuestión que tiene que ver más con el ordenamiento interno que con las obligaciones funcionarias propiamente tal, que están en el estatuto y ninguna otra parte, ¿ya? Y le señalaba yo también que no es posible hacer regulaciones distintas a las que ya están en la norma, ¿ya? Hay muchas definiciones, pero que son todas muy similares, como les decía. La interpretación de Contraloría, si bien es cierto, la Contraloría tiene la posibilidad de interpretar normas administrativas, tiene un límite legal, y ese límite legal, por ejemplo, se daba a propósito de la discusión que yo les mencionaba recién respecto de ese dictamen de los prestadores de servicios honorarios, que si bien es cierto, era una opinión que compartíamos prácticamente todos, la vía formal no correspondía, correspondía haberse zanjado como finalmente se hizo, que era mediante una ley, ¿sí? La naturaleza jurídica de este vínculo que existe entre el funcionario y la administración, la municipalidad en particular, no se origina de un contrato. Como yo les decía, en el contrato en materia privada, yo tengo una serie de facultades de hacer modificaciones siempre sobre el piso legal. Yo no puedo pagar menos que el sueldo mínimo, ¿ya? Repitiendo el mismo ejemplo que yo les mencionaba. Pero acá el vínculo es estatutario. ¿Qué quiere decir eso? Y el ejemplo más claro es un funcionario a contrata, que es una designación discrecional del alcalde en este caso, y no tiene ninguna posibilidad de modificarse. Es decir, yo no puedo negociar con ese funcionario que su renta va a ser distinta a la equivalencia que tenga respecto del grado del escalafón, ¿ya?
Sí podría hacerlo respecto a los prestadores de servicios honorarios, pero efectivamente aquellos 2104 que cumplen funciones no habituales, ¿ya? De acuerdo al artículo 4 de nuestro estatuto. Los habituales, como ya les decía, tienen que regularizarse vía traspaso contrata con la equivalencia de su ingreso líquido, y en aquellos casos que no fuere posible, vía contrato de trabajo. ¿Ya? Y esta es una particularidad porque no todos los municipios, hasta antes de esta norma, podían contratar bajo esta modalidad, podían solamente hacerlo aquellos municipios comunas balnearios, ¿no? Pero que finalmente terminaba siendo una herramienta de contratación permanente cuando en realidad tenía que ver específicamente con la particularidad de ser comuna balneario y todas aquellas actividades que fueran relacionadas directa o indirectamente con eso. ¿Sí? Y es como le decía, no tiene naturaleza contractual con estas salvedades, honorarios y código del trabajo. Yo ingreso por un acto unilateral del alcalde, en nuestro caso, para los funcionarios a contrata, y por planta se ingresa vía concurso o ascenso, no hay más posibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, esta relación estatutaria están distintas definiciones doctrinarias de muchos profesores que van en el mismo sentido. ¿Ya? Surge un acto bilateral de derecho público, esa es la opinión disidente, porque no es un acto bilateral. Podría serlo en el sentido muy estricto, muy evidente, digamos que yo acepto ese nombramiento, pero no tengo posibilidad de negociarlo. ¿Sí? Pero es una cuestión muy básica que no hace modificar la naturaleza jurídica del vínculo. Esa es la parte que le faltó al profesor Pantoja, ¿no? Manifestación de voluntad, sí, evidentemente, pero eso es una particularidad que tiene cualquier relación jurídica entre dos o más partes. Digamos. Está acepto o no acepto, y eso viene prevenido de una oferta que está regulada en el Código de Comercio, artículo 98 siguiente, en fin. Pero lo importante acá es que sepan que el vínculo que se tiene con el municipio es un vínculo creado por ley, ¿ya? La única posibilidad de negociación que no es tal es la aceptación o no, lo cual es bastante obvio, ¿no? Pero yo ingreso en la calidad que sea por las vías que yo les mencionaba, pero con los derechos y obligaciones generales que están contenidas en un estatuto, una ley, que no pueden ser modificadas, y respecto de aquellas materias que sí pueden regularse en el sector privado, como por ejemplo la remuneración y las funciones, acá es distinto, digamos. Si bien es cierto, como funcionarios podemos ser trasladados, pero también la norma dice que siempre tienen que ser funciones similares a las que se cumplían, ahí frente a la eventual sanción de una tutela laboral, ¿verdad?, por menoscabo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Ya es lo que mencionaba yo, digamos, el artículo primero de nuestro estatuto, ¿ya? Relativas a deberes y derechos, ¿ya? Y la responsabilidad administrativa que deriva directamente del incumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Ustedes a lo mejor han visto sumario, les ha tocado ser fiscal o investigador o han estado sometidos a algún sumario administrativo, y en la formulación de cargos se establece el link directo de la conducta respecto del incumplimiento en cuanto al artículo particular de aquellas obligaciones que tiene el funcionario. Y las obligaciones son genéricas, ¿no han dicho? Y evidentemente son genéricas porque tienen que ver con la función general específica respecto al estatuto que cumple el funcionario. Es decir, incumplimiento de los deberes de eficiencia y eficacia, por ejemplo. Y esos deberes de eficiencia y eficacia, que también está establecido como principio en la 1980, Ley de Procedimiento Administrativo, principios generales de la actuación de la administración pública, ¿no? Y eso, bueno, se va a aplicar caso a caso para decir, bueno, el funcionario tanto, realizó tal o cual función, debiendo haberlo hecho con menos actos o con menos trámite, en un procedimiento más rápido en términos del principio de economía procesal, de eficiencia, celeridad, etcétera, etcétera. Por eso que las obligaciones cuando se formulan cargos están establecidas solamente a nivel genérico. Lo que yo tengo que hacer como fiscal o como investigador es enmarcar esta conducta dentro del incumplimiento genérico que establece la norma. ¿Sí? Bueno, la definición evidente, como les decía, y aquellas que son obvias también y que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, la letra F, que está establecida justamente por eso acá como una cuestión más gráfica, que dice es obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. ¿Y esto es una obligación a secas? No, no lo es, porque evidentemente existe la posibilidad de representación del acto, ¿ya? Porque el incumplimiento de este deber de obediencia podría acarrear una responsabilidad administrativa porque es una obligación que está establecida en la ley. Pero existe la posibilidad de salvar la responsabilidad administrativa cuando yo considero que esa instrucción es ilegal o atenta contra otra norma, ¿ya? Y yo hago eso en la actuación, la ejecuto igual con esa salvedad y con eso quedo salvado de la responsabilidad. O sea, no caigo en incumplimiento de esta obligación, ¿sí? La representación por escrito. Janet, ¿quería decir algo, no?
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Justo iba a levantar mi manito. Yo quería preguntarle algo, profesor, a Pregunte, ver si se pregunte. ajusta a esto que estamos hablando de los deberes de los funcionarios. Ujú. Mire, ¿cuándo un funcionario podría negarse a aceptar una función encomendada por el director? Ya, eso también tiene que ver un poco con el cumplimiento de las obligaciones del superior jerárquico, ¿no? Pero tienen que ser siempre funciones relacionadas con su escalafón, ¿ya? Y siempre Ujú. relacionadas con funciones que no impliquen menoscabo. Es decir, si a mí yo soy, por ejemplo, en escalafón administrativo, cumplo funciones, por ejemplo, de secretaria, y de un día a otro me destinan, te pongo un ejemplo muy extremo, ¿no? Al aseo de baños, ¿ya? Eso evidentemente no está relacionado con las funciones genéricas que tiene ese escalafón, no está relacionado con las funciones que cumplía ese funcionario, por lo tanto implica un menoscabo. Y yo ahí hago lo mismo, represento la orden porque eso está establecido en la norma. ¿Dónde está establecido? En los derechos de indemnidad, ¿ya? En los derechos que están establecidos en la Constitución, integridad física y psíquica, etcétera, 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 ¿ya? Y eso está establecido para todos, ¿ya? Y Claro, particularmente también respecto de las obligaciones funcionarias y tiene que ver con esto, ¿no? Y yo represento esa instrucción y no la acato, ya. ¿ya? Claro, pero cuando no está, no existe esos requerimientos y efectivamente se me está solicitando hacerme cargo de una función que tiene que ver con mi desempeño, digamos. ¿Por qué yo podría decir que no quiero aceptar otra función? Obviamente me imagino que lo puedo representar a través de un documento, podría ser, creo yo, no sé, por la carga laboral que mantengo, no sé, podría ser porque no, porque siento yo que lo que se me está pidiendo no cumple legalmente con, no sé, con un debido proceso, no sé cómo llamarlo. ¿Eso es así? ¿Uno puede hacer eso? O O si sea, a ti el jefe de te dice poder, tal, sí, de poder tú puedes, pero tiene que ver con lo que yo te decía recién, o sea, tú representas, es decir, haces presente, ¿no? Haces presente aquellas causales que a ti, que tú consideres que son ilegales, ahí tú misma lo dijiste, si es una ujú, instrucción que genera alguna actuación ilegal, como por ejemplo, no sé, realizar funciones dentro de otra comuna, por decirte no, algo, claro, ahí tú puedes representarlo, ¿ya? Y si tiene que ver con el otro caso que tú decías, que es más carga laboral, que es prácticamente imposible de hacer, bueno, eso también porque eso es un eventual incumplimiento de los deberes de eficiencia y eficacia, por ponerte un ejemplo. Y no siempre la representación tiene que ver con una cuestión inmediata, sino con las consecuencias indirectas que esa instrucción pueda generar, ¿ya? En el caso de la sobrecarga laboral, claro, si yo jefe, mire, la verdad puedo ir, pero no puedo hacerme cargo de la pega que hacían 4 personas, es evidente. Y eso va a implicar también una carga laboral, va a generar el burnout o la sobrecarga, o que el ujú, funcionario termine reventado, digamos. Y podría representarlo, sí, sin duda. Ahora, tu jefe podría insistir en la instrucción, y tú ya, tendrías que ejecutarla, pero eso, haces salvedad y representa, ¿no? Artículo ya. 59. Y Pero eso va eso, aún con la representación, digamos, aún así, si el director estima que no sé, que lo que se representa no corresponde, no es válido, no tiene peso, insiste, yo debiese hacer acuso, digamos, y hacer la función que se me encomienda. Es así. sí, claro, en principio, Ya. mira, en la práctica me lo he visto muchas veces. He visto casos en que el funcionario directamente no hace lo que le encomendaron, ¿ya? Siempre previo esta representación, ¿no? Porque eso dice, representar por escrito, o sea, lo dice la norma. Ujú. Yo no puedo solamente Sí, decirle, pues, ¿sabe qué, jefe? No lo voy a hacer. O sea, puedo claro. decírselo, pero después tengo que hacerlo formalmente por escrito, ¿ya? Eso salva tu responsabilidad por incumplir esa instrucción de tu jefatura directa. Y además, en caso de ejecutarla, tú tienes una herramienta legal, porque ahí tú estás viendo vulnerado tus derechos, ya sea cual fuere. Ahora tiene que ser una vulneración objetiva para que te vaya bien en ese juicio, digamos, porque no basta el criterio o la percepción que uno tenga de aquellas instrucciones que generan o no generan menoscabo. Pero lo que voy es que tú tienes esa herramienta, ¿ya? Que están vulneradas las garantías de indemnidad, que se llama, ¿ya? Que es una Claro, de las si aplicaciones llegara. que tiene el Código del Trabajo al Estatuto nuestro, que también se aplica subsidiariamente, y hay muchos casos, digamos, los permisos o protección a la maternidad, por ejemplo, que no está establecido en nuestro estatuto, pero como el mismo estatuto dice que aquello que no esté, aplicamos las normas del Código del Trabajo, pasa lo mismo con este procedimiento de tutela, ¿ya? Y el procedimiento de tutela, fíjate que tiene dos aristas. Tiene una arista que es la corrección de aquella actitud o espacio o conducta o estructura que esté generando ese menoscabo, ¿ya? Y además una sanción pecuniaria que va entre 6 y 11 remuneraciones,
¿ya? Y no implica el término de relación laboral o el vínculo, o sea, tú la puedes hacer durante, ¿sí? No sé si te queda medianamente claro, Janet. Sí, sí, me queda claro que para alegar, digamos, frente a una solicitud de un director o de un jefe directo, uno tiene que representar. De Claro. ahí ya ellos determinarán si efectivamente tiene peso o no tiene peso. Y también ahí cada funcionario decidirá si efectivamente hace la función o no la hace. Obviamente eso va a contraer, digamos, algunos temas en las calificaciones y todo, me imagino yo, porque nada es Claro, al eso, azar eso puede tampoco. repercutir en una anotación de Claro. mérito. Incluso también yo he visto casos en que por Mm, incumplimiento se inicia un sumario administrativo, ¿ya? O sea, esta cuestión puede tener miles de repercusiones, no es tan sencillo como que tú haces la representación y sacas la instrucción, claro. ¿ya? Debiera ser en caso, porque también yo tengo que ponderarlo como jefatura y ver qué mérito tiene tu representación, ¿no? Tú puedes iniciar incluso un procedimiento administrativo interno, ya que tiene que ver con solicitar el procesamiento del alcalde, por ejemplo, ya, pero en el fondo tiene que ver con una percepción muy subjetiva, ¿no? Primero que nada de aquellas funciones que yo estimo que son ilegales o que atentan contra mi garantía de indemnidad, generan menoscabo, y aquella situación un poquito más objetiva que tiene que ver con las consecuencias directas o indirectas, ¿no? Si, por ejemplo, se diera el caso de un procedimiento disciplinario, ahí tú tienes que ponerlo engorroso y es un cacho, digamos. Siempre me Sí. cargó hacer sumario. Porque además la mayoría de los sumarios al final terminan en nada, pues, ¿ah? Porque igual que las calificaciones, los jefes generalmente calificaban con 7 a todos para no hacerse problemas, ¿ya? Y el sumario también, ay, qué lata, mira, sabéis que lo vamos a sobre C, estamos, no sé, una amonestación, en fin. Y eso es un gran problema del procedimiento disciplinario y de la estructura de las calificaciones, porque uno debería ser efectivamente objetivo en aplicarlas, ¿ya? Es difícil Claro. entender como civil, digamos, como ciudadano, que la administración pública sea de excelencia, porque estamos prácticamente todos en lista 1,7. Puros Entonces, perfectos aquí. claro, tú le preguntas a una persona Claro. que hace un trámite 1000 veces y que tiene objeciones, tiene 100 objeciones y se las van haciendo de una, ¿no? Porque Sí, po. está malo, corrija la página 1, porque no llegan a la 2, después lo lleva, entonces esa persona te va a decir, oye, esto no es posible, son herramientas. Así que Exactamente. repercute ahí sin duda, Sí. sin duda. Así es. Muchas gracias. No, pues nada. Magda, ¿quería decir algo usted? ¿No? No, no. Bien. Bueno, entonces decíamos que esta posibilidad de representación tiene por objeto, más allá de las repercusiones que tenga respecto a lo que señalaba Janet, pero tiene como consecuencia el salvar la responsabilidad del funcionario, ¿no? Podría ejecutarla sí o no, tiene que ver con una cuestión subjetiva, como decíamos, pero está esa posibilidad. Aún así, sea cual fuera el caso y la consecuencia que tenga, yo salvo mi responsabilidad con la representación, ¿ya? Dejación. Y respecto de, se me olvidó mencionártelo también, Janet, en cuanto a la obligación de realizar otras funciones, recordemos que la obligación de un funcionario también están las destinaciones y comisiones de servicio, yo no la puedo negar, salvo que se trate de los casos puntuales que mencionaba, ¿no? Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación, ¿ya? La delegación está establecida básicamente para efectos de aquellas atribuciones del alcalde, ¿no? Se delegan muchas de aquellas que el alcalde estima que son una sobrecarga, porque puede hacerlo, salvo las del 63C y D. Y además se le agrega que no está en la norma cuál es la C y D. Contratar y remover funcionarios de su dependencia, nombrar más bien dice. Y aquellas que tengan que ver con el principio de probidad, es decir, yo no puedo delegar como alcalde la facultad de que el administrador municipal decrete o instruya un sumario, ¿ya? Eso podría ser causal de nulidad. ¿Ya? Y no podría yo tampoco delegar la función de firmar decretos de contrata, ¿no? Del ingreso a contratas. Y las otras funciones que no puedo delegar son aquellas que han sido entregadas, autorizadas por el Consejo, el artículo 65. Respecto, por ejemplo, de los contratos que superen las 500 D. ¿Por qué? Porque es una facultad específica al alcalde. Sabrán que en el Consejo lo habrán visto. Se faculta al alcalde para suscribir con ta. ¿Ya? Esas tres son las que no puede delegar. A eso se refiere la excepción que no está mencionado y lo dice ahí, sin perjuicio de las normas sobre delegación que son bien acotadas, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que desempeñar personalmente el cargo. Más allá de que una vez le diga al colega, oiga, ¿sabes qué, perito? Hazme esta pega que tengo que ir a hacer un trámite, ¿no? Pero eso es informal, ¿no? Una paletía que se hace al interior del municipio, ¿ya? Expresión por ende de poder, que es lo que acabamos de mencionar. Hay un montón de dictámenes. ¿Cuál es la consecuencia eventualmente de delegar aquellas funciones que no puede delegar, que incurren en responsabilidad administrativa por un lado, y además porque ese acto puede ser sancionado de nulo, ¿ya? O sea, puede desaparecer, digamos.
y puede generar consecuencias sobre terceros, en fin, es una cuestión más puntual que tiene que ver con otra materia. ¿Ya? Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a esto corresponde. Nosotros sabemos que la municipalidad tiene por objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad local. ¿Sí? Es decir, somos una suerte de empresa de servicios, ¿no? Tenemos que prestarle un servicio a la comunidad. A eso se refiere esa obligación, orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad. ¿Ya? Ciertos objetivos también están establecidos en reglamentos internos, pero tienen que ver con, por ejemplo, la política de recursos humanos, ¿no? Los programas de gobierno de un alcalde que después pretende ejecutar, pero todo eso siempre tiene que estar en norma y armonía con aquella obligación que tenemos por norma, que es satisfacer las necesidades de la comunidad local. ¿Sí? A eso se refiere. Y los dictámenes de Contraloría van también en ese sentido. Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación, eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad. Yo creo que ese es el que más alegan los ciudadanos que van a hacer trámites, ¿eh? Que llegan y está el funcionario con el sándwichito de la mañana, y le dice, espere un poco que me queda pan, ¿eh? O están todos en la esquina y nadie los sale a atender. Eso es muy frecuente, digamos, ¿para qué mandar con cosas? ¿Ya? Pero tiene que ver con eso, eficiencia, esmero tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Cortesía con, ¿cómo está? Buenos días, viene a buscar un expediente acá en la DOM, se lo traigo de inmediato, toma asiento. Eso difícilmente pasa, ¿ya? Pero aún así estamos todos listos. Bueno, ahí tiene que ver con un montón de cosas que aparecen a modo ejemplar, que están tratadas a modo doctrinario por la Contraloría, ¿ya? Pero es bastante fácil de interpretar, no merece, perdón, muy fácil de entender, no merece mucha interpretación lo que quiere decir, ¿no? Es bastante evidente. Y esto, perdón, fíjense que en este punto en particular son las mismas obligaciones que aparecen en la Ley 1980 sobre procedimiento administrativo, que son los principios generales, ¿ya? Sobre los cuales debe armarse, estructurarse o implementarse o ejecutarse un procedimiento administrativo, cualquiera que sea. ¿Ya? Cualquiera que sea. Principio de eficiencia y eficacia, principio conclusivo, principio de celeridad. O sea, esos trámites y el ejemplo que mencionábamos, que la persona va a hacer un trámite y lo objetan un montón de veces en vez de hacer una objeción una vez, ya revisarlo todo, eso también son principios generales de interpretación que aparecen acá de manera específica. Cumplir la jornada de trabajo, realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico. ¿Ya? Fíjense que acá las horas extra tienen una particularidad porque acá están establecidas también como una obligación funcionaria, ¿ya? Y eso a mí siempre me ha llamado la atención porque la naturaleza jurídica de ciertas instituciones tiene el mismo espíritu muchas veces. ¿El mismo espíritu dónde? En el sector privado y en el sector público. En el sector privado está establecido de manera expresa en la norma, ¿no? Que las horas extraordinarias son también parte de un pacto. O sea, yo acuerdo con mi empleador realizar labores extraordinarias, ¿ya? Y realizarlas hasta el tope legal, por cierto. La jornada ahora se reduce a 40 horas, sepámoslo, ¿ya? Pero tiene que ver con esto, ¿ya? Además, esto paréntesis, en el sector privado la hora todavía es del 50%, nuestra 25 al 50%, es una injusticia. Igual tenemos hartos derechos, pero hay algunas cuestiones que son diferentes debiendo ser igual para todos, ¿ya? Cumplir los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico. Aquí vemos que se repite nuevamente el deber de obediencia, las mismas limitaciones que mencionábamos recién a propósito del ejemplo, ¿no? La jornada de trabajo, sabemos que la jornada de trabajo se puede alterar también, ¿no? Alterar el ingreso y la salida, ¿ya? Los funcionarios, no sé si habrá alguno acá presente, pero los juzgados de policía local debieran cumplir también una jornada de trabajo. Ya, generalmente se dan de las dos, pero son funcionarios públicos, les afectan las mismas obligaciones. Diana, adelante, Diana. Hola, no sé si me escuchan. Quería consultar Sí. algo. Por ejemplo, cuando hay cometidos funcionarios fuera de del territorio, ¿cierto? Tengan que hacer viaje, o sea, a otras comunas por distintas situaciones. También se le paga hora extra. Por ejemplo, ellos hacen un cometido, o sea, nosotros pedimos un cometido, ¿cierto? Y trabajamos fuera del horario de trabajo, también se nos pagan extra aparte del cometido funcionario. Sí, porque el cometido implica viático, ¿no? Sí tiene que ver con gastos que van implícitos en el cometido mismo. Y sí, por supuesto, porque estás cumpliendo o sea, no dejas de estar afecto a la obligación de jornada de trabajo. O sea, tiene que ver con una cuestión territorial y geográfica donde tú vas a seguir siendo funcionario. O sea, no queda en paréntesis alguna de los derechos y obligaciones que tienes. Ya tienes que cumplirlo igual. Por lo tanto, sí, tienes que pagarlos igual. ¿Ya? Profesor, Profesor,
Pero Diga, yo ¿no? quería comentar un poquito lo que comentó Diana, porque no sé si se refiere a lo mismo, pero nosotros en esta municipalidad teníamos la instrucción de pagar la hora extra solamente al funcionario que va conduciendo o que va haciendo alguna labor. Por ejemplo, si yo voy en cometido funcionario en una camioneta municipal, yo voy de copiloto y mi compañero, que es conductor, va manejando. ¿Se le pagan las horas extra solo a él o deberían pagarme a mí las horas extra? Porque Deberían voy al pagárselas lado. porque, ¿no? O sea, si es traslado, no. Sabemos que el traslado no se paga. ¿Ya? Hay Exacto. la mala costumbre generalizada que mucha gente, donde hay Mm, distintos puntos de marcaje, marcan el que está más cerca de la casa. ¿Ya? Y ahí se ganó, digamos, a la mala el trayecto del lugar de trabajo hasta aquel punto de marcaje que estaba más cerca de su casa. No, los traslados no se pagan. Eso no. Pero en el ya. fondo, si tú estás cumpliendo esa función, ese cometido, y lo cumples más allá de tu jornada, ahí por supuesto que tienes que pagar. ¿Ya? Es más, Independiente si uno esté haciendo una función o no. sí, pues porque yo insisto, yo he Ya. visto casos en ambos sentidos, ¿ah? En que no los pagan directamente y otros que sí, yo soy de la Mm. opinión de que sí, y me ha tocado defender incluso presentaciones de Contraloría donde sí se ha determinado que tienen que pagar. ¿Ya? Lo ha reconocido muchas Pero, veces el municipio antes del pronunciamiento, pero es que mm, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Que tú no dejas de ser funcionario. O sea, sigues afecto igual a la jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo tiene una duración determinada. ¿Sí? ¿Por qué no vas a pagarle si trabaja más allá? ya. Por ejemplo, mire, si yo voy a una capacitación y mi horario laboral es hasta las 5:30 y la capacitación termina a las 8, ¿ese tiempo debiese yo cobrarlo como trabajo extraordinario? Mi criterio es que no. Mi opinión es que no, porque ahí estás en una situación particular. Hay un principio de especialidad que tiene que ver con el derecho a capacitación, carrera funcionaria, en fin. Tendrías un doble beneficio. Te estás Claro, capacitando y más encima estás cobrando. eso. Porque Lo ahí, mismo pasa con los traslados. claro, los traslados no se pagan. Es distinto en el caso del chofer porque él va ejecutando su Sí, labor pues, durante todos los kilómetros, eso es evidente, ¿no? exactamente. Pero el Sí, traslado de ya, aquel funcionario que va en cometido no. O sea, el viático sí, puede ser el viático incluso por pasajes, ¿no? Pero claro, si sí, con traslado ya. exclusivamente, porque nosotros tampoco Ahora tenemos que pagar, me ¿no? queda mucho más claro. Profesor, Profe, hay una disculpe. pregunta de Teresa en el chat. ¿Ya? Veamos. La leo. Entonces, en términos legales, ¿el jefe superior nos puede obligar a hacer trabajo extraordinario? Sí, cuando se trata de labores impostergables, dice la norma. ¿Ah? Labores impostergables. Por ejemplo, en casos de emergencia. O sea, es lo más frecuente, ¿no? Salvo que tenga que ver, no sé, a veces se da mucho porque pasa que muchos funcionarios andan corriendo, por ejemplo, con PMG, ¿ya? Pero eso no son funciones impostergables, o sea, tuvieron un tiempo prudente para hacerlo y tendrán que entregarlo en el porcentaje que está y se le pagará según el cumplimiento. ¿Ya? Pero si es una situación más evidente, como sería una catástrofe comunal, una inundación, un incendio, etcétera, etcétera, claro, son labores impostergables. Y el ejemplo más claro que se da son los funcionarios que son de la Dirección de Seguridad, ¿no? O de emergencia que se nos permitió crear hace poco, ¿ya? O alguna otra específica que hubiésemos creado en virtud de la 20922 que se nos permitió hacer, ¿ya? Pero la Dirección de Seguridad de Emergencia, perdón, de Emergencia y Catástrofe siempre me confundo el nombre, pero esa dirección tuvo una ley puntual que permitió, que no estaba dentro de la 2922. Pero lo que voy es que son aquellas direcciones o unidades que tienen que ver con esta función específicamente. O sea, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, un funcionario no sé, que ve transparencia? Los plazos están establecidos en la norma, o sea, no tiene que ver con la emergencia en particular. Por lo tanto, si yo establezco el funcionamiento de hora extra, teniendo como sustento que son labores impostergables, no aplica. No sé si te queda claro, Teresa. Profe, tengo una consulta. O sea, tengo una... No muy claro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, lo que pasa es que tomando algo que estaba conversando la colega anteriormente relacionado con los, los cometidos por concurrencia a alguna otra ciudad por capacitación, ¿existe alguna instrucción contraria que si la persona que se va a capacitar se desplaza hacia esa ciudad en su vehículo particular y en el cometido lo establece para solicitar devolución de combustible, peaje, pero en el interior de esa ciudad no hace uso de su vehículo y hace uso de otro tipo de locomoción por seguridad, por ejemplo, ir a Santiago? Entonces, por todo lo que ocurre por el tema del portonazo, prefiere movilizarse en un taxi. ¿Hay alguna disposición contraria que prohíba eso, que tenga que hacerlo solamente en el vehículo que iba?
No, porque yo perfectamente podría no tener auto, po. O Ya, pero sea, si no existe el entendimiento que si solicita movilizarse hasta allá en vehículo particular, no hay algo que diga está obligado internamente dentro de esa ciudad a movilizarse en el vehículo, lo puede hacer en otro tipo de medio de locomoción. claro, es que si esa movilización tiene que ver con la función específica, hagamos de cuenta el chofer, sí, es evidente, ¿no? Pero si fuese otro funcionario, a mí tampoco pueden obligarme a utilizar mi auto particular, tal vez no quiero darle más kilometraje, en fin, lo que fuera. Correcto, No, y en el fondo lo que va a solicitar devolución es traslado del lugar a Santiago y de vuelta, pero la movilización interna la va a hacer en otro medio. No tendría ningún inconveniente legal en que pueda ser así. no, No existe alguna norma. no, a mi juicio no, y he visto algunos casos en que se ha llegado y se ha objetado ese pago no se ha hecho, lo hemos reclamado y se ha pagado. Porque yo no veo ningún inconveniente para que así sea. O sea, yo no me estaría trasladando si no estuviese ejecutando o cumpliendo ese cometido, ¿ya? Eh, no sé si me explico, digamos, distinto es la Sí, capacitación, ¿no? correcto. Es que por lo visto le consulto porque se ha dado una situación más o menos, al parecer ser una situación parecida, entonces pregunto si hay alguna norma que lo prohíba que se pueda realizar de esa manera. No, porque en caso contrario sería un enriquecimiento ilícito para el municipio, o sin causa, le gusta decir a algunos colegas, yo lo digo directamente ilícito, porque va contra la norma, digamos, un ilícito administrativo, no penal, por cierto, pero yo, ¿por qué el funcionario va a incurrir en gasto por una función del municipio? No hay lógica, ¿no? No tiene sentido, ¿ya? En tu caso no se ha pagado, ¿no quieren pagarla? A lo mejor no te Sí, parece. o sea, no me ha llegado todavía, pero me comentaron eso. Entonces estoy esperando que ver el tema y después preguntar en base a qué normativa lo, lo objetan. Ya, mira, en esos casos, porque puede que la dirección jurídica tuya tenga una opinión distinta, digamos, pero la primera apreciación tiene que ver con una cuestión lógica, porque yo voy a incurrir en gastos personales por una función que se me encomendó. No tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Si dicen, pero usted tiene auto. Usted, yo no quiero, a pesar de que me puedan reembolsar esos gastos, pero yo puedo no querer utilizarlo. Mi juicio es que no, y las reclamaciones que nosotros hemos hecho nos han dado así la razón. Entonces, ahora, siempre es conveniente cuando hay un criterio distinto en el municipio, para tu respaldo también, pedir la opinión de la dirección jurídica, que puede ser la misma que la mía o puede discrepar, digamos. Siempre dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones, ¿ya? Así que puede ser. ¿Sí? Valesca, usted tiene levantada la mano. Gracias. Hola, sí, bueno, María José de la Municipalidad de Loncoche, soy colega de Valesca. Mi Vaya. consulta es la siguiente. Cuando un funcionario o varios funcionarios viajan a la ciudad de Santiago, en este caso se van tipo 6, 7 de la tarde, ¿ya? Va uno o dos conductores y manejan toda la noche. Aparte de pagarle el pernoctado, ¿se le pagan las horas extras o solamente se paga el pernoctado y las horas extras no? Al que maneja, a las personas que conducen de noche. Mira, mi opinión es que debieras pagarle a ese conductor las horas extras. Ahora, porque dentro de eso, ¿por qué le pagarías la pernoctación, digamos, a tu isla noche completa? Claro, por ejemplo, se van a las 7 de la tarde y están llegando tipo 6, 7 de la mañana. Ahí se le pagan solo las horas extras y no el pernoctado, ¿cierto? Sí, sí, claro, pues yo no le voy a pagar por dormir, digamos, además le Ya, pago el hotel. No, esto claro, sí, no. ya. Ya, entonces está bien porque hubieron un par de casos que querían que se les pagara el pernoctado también, pero nosotros acá se decidió, bueno, el director de finanzas en realidad dijo que no, que la ley decía que se le pagaba solamente las horas extras de noche. Así es, Por- Ya, así es. muchas gracias. Pues nada. Dentro de las obligaciones funcionales de la jornada de trabajo con horario legal de colación, en ese lapso de salida a colación, se marca el reloj. Sí, pues porque el derecho a colación es un derecho a colación, o sea, así está establecido, ¿ya? Está dentro de la jornada, por lo tanto debiera salir también, ¿ya? Y marcar, o sea, y siempre se marca, o sea, debieran marcar, siempre, por más que muchas veces no sea, pero debieran hacerlo. Es que a las 7, antes de, chupa, ya no me acuerdo la hora a la cual se empiezan a pagar antes, pero en el fondo
Si excedes la jornada de trabajo diaria, debiera pagarse esa hora extra. Ya no veo por qué no. ¿Ya? El de ingreso no me acuerdo cuánto es antes para que se pueda pagar, para que caiga dentro de las nocturnas, digamos, las del 50. Lo puedo ver con más detalle después, me escribes después, les dejo mi correo y te puedo mandar más información. No me voy a arriesgar a decirte la hora porque la verdad es que no me acuerdo específico. Ahí está, gracias Macarena. Bien, eso respecto de la jornada, ¿no? Súper. Ya, el municipio y el asesor jurídico de instrucción de la para conformar la el que funcionario ha podido eximirse responsabilidad por tal actuación. Ya, bueno, eso es lo que mencionábamos recién, con Janet creo que era, que es que si tú no hiciste esa representación por escrito, es como que no logras esto. Por eso que si la van a hacer en alguna oportunidad, preocúpense de que así sea. ¿Ya? Observar estrictamente el principio de probidad administrativa regulado por la ley 18575, que fue modificación de la 19653, ¿no? Por esa norma se incorporó en la ley general de base de la administración del Estado. Este incumplimiento implica directamente la destitución como sanción, incluso con aquellas que sean de tal magnitud de evidencia, yo voy a aplicarla de inmediato. ¿Ya? Y este principio de probidad administrativa abarca a todos, ¿ya? Prestadores de servicios honorarios, también le son aplicar los concejales y el alcalde. Ahora, la vía ahí para hacer efectiva esa responsabilidad es distinta, que no son sometidos a sumario, sino que van al Tribunal Electoral. Pero están afectos a este principio, ¿ya? Conducta funcional intratable, desempeño honesto legal de la función del cargo. Bueno, el Contralor es bastante extremo en la interpretación de este principio, porque señala que incluso, bueno, hacer la pega mal es parte del incumplimiento del principio de probidad, digamos. Eso a veces no es tan así, a lo mejor el funcionario no hace bien su pega y eso habrá que determinarlo después en su calificación, pero fundamentalmente tiene que ver con un principio general. Algunos principios se aplican a los funcionarios, los concejales no son funcionarios. Hay una discusión respecto de si el alcalde es funcionario público o no. Y yo tuve un problema, bueno, cuando está Contraloría metida siempre es un problema, o generalmente. Y ahí me tocó defender a un alcalde que había realizado notas de prensa, había dado entrevistas estando con licencia médica, ¿ya? Y nos llegó un tirón de orejas diciendo que no podía, que estaba con licencia. Y nosotros, yo me acuerdo que hicimos nuestros descargos, señalamos en el fondo que el alcalde es alcalde 24 horas. O sea, ¿por qué después de la jornada del alcalde, si fuese funcionario, estando afecto a las obligaciones funcionarias, por lo tanto, debiendo tener cumplimiento de una jornada, o sea, después del término de la jornada no puede ser alcalde, digamos, eso es absurdo, ¿ya? Y eso es uno de tantos ejemplos, fue tantos de los descargos nuestros. El alcalde es alcalde 24/7, digamos, en una emergencia el alcalde está ahí como alcalde, no tiene pago hora extra, pero porque además es distinto su nombramiento, su vínculo con la administración, con la municipalidad en particular, no es por nombramiento por ingreso, ¿ya? Es por elección popular. ¿Ya? Y la elección popular tiene, sabemos, la ley de escrutinio y votaciones populares, tiene normas específicas que tienen que ver también con el derecho a sufragio. Entonces, bueno, no fue mal Contraloría, pero yo sigo defendiendo la tesis de que no es un funcionario. ¿Ya? Generalmente estima que sí, pero yo tengo la salvedad justificada a mi juicio de que no lo es. ¿Ya? Pero sea como fuere, les es aplicable este principio de todas formas. ¿Ya? Honradez, eficiencia, eficacia y legalidad. Vimos a propósito otra obligación que el deber de eficiencia también está. Y este principio de probidad, como es genérico, involucra sin ningún problema aquellas otras obligaciones o algunas de esas otras obligaciones, ¿ya? Que están tratadas de manera específica. ¿Por qué lo refuerza el legislador o la interpretación jurisprudencial? Porque son principios superiores, ¿no? Son principios esenciales. No hay una estructura de jerarquía respecto a las obligaciones en la práctica, pero resulta que muchas veces termina por tenerlo, porque, por ejemplo, como mencionaba a propósito del cumplimiento de la obligación de probidad administrativa, esta es la más grave, ¿no? Porque implica necesariamente la destitución, sin perjuicio que pueden haber otras, pero no es frecuente ver un sumario que termine con esta sanción por incumplimiento de otras obligaciones. Ahora, puede ser, pero la práctica es poco frecuente, o no debiera serlo, salvo que fuese muy grave el incumplimiento. Hay algunas conductas que están tipificadas en el artículo 62 de la 18575, pero además hay una genérica al final que dice toda aquella actuación o situación que le reste imparcialidad, ¿ya?
por ejemplo, que estuviese participando en alguna comisión evaluadora de alguna empresa que fuese algún familiar directo o tuviese amistad íntima con alguno de sus representantes o administradores. ¿Ya? Le resta imparcialidad, por cierto, no debería tampoco firmar dos cosas. La unidad técnica no debería ser parte de una comisión, por ejemplo. ¿Ya? Ya, las unidades de control interno tienen también esta obligación de velar por eso, sin perjuicio de lo que yo les decía, digamos, que no puede ser de manera o a modo de una delegación. El alcalde no puede delegar esta facultad, y el artículo 63, letra 6d, que es velar por el principio de probidad administrativa. Sin embargo, acá se traduce en que el alcalde no está facultado para delegar aquella atribución que tiene respecto de iniciar procedimientos administrativos. ¿Ya? Bueno, cuando dice ahí sin perjuicio de atribuciones de la Contraloría General, tiene que ver con observaciones, con resultados de auditoría, con informe, o directamente con sumarios, por sumarios incluidos directamente por Contraloría, que son, bueno, son harto más draconianos y son aquellos los únicos que pueden seguir antes de periodo eleccionario, no los nuestros. Bueno, aquí respecto de esto mismo hay muchos dictámenes, ¿ya? Aquí es bastante evidente, ¿no? Otorgar permiso de edificación, recepciones definitivas municipales, la vivienda correspondiente al proyecto, sin haber dado cumplimiento a las exigencias de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su reglamento en el 458, ¿no? El decreto 458. Y aquí hay una particularidad respecto del director de obras, ¿eh? Porque no sé si habrá algún funcionario de la dirección de obras por acá, pero en el fondo hay una dualidad respecto de la supervisión del director de obras, porque administrativamente depende del alcalde, pero técnicamente la Seremi. Entonces, y tanto así que existe un recurso especial para el director de obras frente a la Seremi, ¿no? Por lo tanto, hay una discusión ahí respecto si yo podría, por ejemplo, iniciar alguna reclamación de las del 151, es decir, un reclamo de legalidad, que termina después en un recurso de legalidad en la Corte frente a alguna disposición o actuación del director de obra. En la práctica se da, se remite igual, pero ahí se da una dualidad de procedimientos, lo cual a mi juicio es una impropiedad porque los procedimientos debieran ser específicos, debiera aplicar ahí y primar el principio de especialidad, ¿ya? Que en este caso sería aquel procedimiento de la ley general. ¿Ya? Bueno, este caso está, aquí está lo que yo les mencionaba, ¿no? Alcalde funcionario municipal, y en tal calidad está sujeto a obligaciones estatutarias correspondientes, entre las cuales se encuentra el deber de observar el principio de propiedad administrativa, ya, pues, pero dice en el fondo obligaciones estatutarias, y si lo dice en términos genéricos este dictamen, yo tengo o debería entender que se refiere a todas las obligaciones del estatuto, y ya vimos respecto a la jornada que no la cumple, entonces el dictamen debiera haber sido específico respecto de esta materia, pero tampoco podría haberlo hecho, porque esa es una interpretación que le corresponde al legislador en términos de que debiera ser una ley específica. Aquí no es una interpretación de norma administrativa, directamente es una norma nueva, digamos, porque es una interpretación que va más allá de la mera interpretación. Y las normas interpretables son aquellas que son de oscuro entendimiento, el tenor literal no es claro, y eso está regulado artículo 19 al 24 del Código Civil, ¿no? Normas de interpretación de la ley. Y dentro de ese contexto puede ejercer la Contraloría aquella facultad que tiene, pero en este caso, a mí el de juicio no corresponde porque sabemos que no todas las obligaciones son obligación de... el alcalde no tiene supervisión, no tiene jefe jerárquico inmediato, ¿ya? Algunos dicen el contralor, no, el contralor lo que hace es fiscalizar, ¿no? Tiene que estar ahí la dirección de control interno, no, tampoco es un superior jerárquico el alcalde. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría estar afecto a la obligación de comisión de servicio, por ejemplo? ¿Cómo podría estar afecto a la obligación de ser fiscal, que es una carga funcionaria? Entonces, o es todo o es nada. Y si es alguna en particular, así debió haberlo dicho el dictamen, ¿ya? Pero eso no lo hace funcionario público, a mi juicio. ¿Ya? Dentro de las obligaciones funcionarias, yo creo que el que tiene mayor cantidad de pronunciamiento de Contraloría está este, ¿ya? Porque conlleva inmediatamente la sanción mayor de un procedimiento administrativo, cuál es la destitución. Aquí está. Y bueno, se dan cuenta ustedes que las láminas, hay varias láminas de este principio. Falta de probidad, las prohibiciones. Claro, el incumplir
prohibiciones permanentemente, es una falta de la probidad. A pesar de que la falta de probidad tiene una definición legal, ¿no? Que es mantener una conducta intestable, bla, bla, bla. Se prima el interés general por sobre el particular, pero en el fondo es el incumplimiento más gravoso y acarrea directamente esta sanción. Como vamos, don Nelson, con el coffee, usted me va avisando. Estamos a 3 minutos. A 3 minutos. Si quiere, paramos acá para no dejar esto a media. El que Sí, sigue. perfecto. Ok, regresamos a las 4:10. ¿Le parece, profesor? Ahora se me desapareció el chat. Bueno, si hay alguna consulta ahí, usted, Nelson, me avisan. Vi que había una pregunta. No Así alcancé a es. leerla, no encuentro el chat ahora. ¿Me la pueden leer completa, Nelson, por favor? Dame un minuto, por favor. Dice, si el alcalde debe de regirse también por el estatuto, aunque tenga un horario específico, ¿él debe llevar un control de asistencia? Ya, no está obligado a llevar control de asistencia. Pero por eso es curioso el dictamen de Contraloría, porque dice debe regirse por normas estatutarias. O sea, por eso, por todas, si es así, debiera llevar un registro también. Debiera ser también susceptible de pago de horas extraordinarias fuera de la jornada, pero eso no sucede. Entonces, eh, eso no es, ¿ya? Eso es lo que te decía. Contraloría dice que sí, pero no especifica. Y si yo lo entendiera, debiera interpretarlo como lo dice el Contralor, pero sin embargo, yo no conozco casos al menos que hayan obligado al alcalde a llevar un control de asistencia, ¿ya? Hay un dictamen también, me parece, que dice que no debe llevar un control o algo similar. Es contradictorio. Creo que habría que hacer ahí una solicitud de reconsideración para que se unifique también el criterio respecto a eso. En la práctica, en cuanto a lo puntual que tú me estás preguntando, no. No te habría dicho que no. Pero se contradice un poco con el otro dictamen porque no hace distinción, ¿no? Dice normas estatutarias. Y dentro de esas normas estatutarias también está el cumplimiento de la jornada. ¿Y cómo determino yo el cumplimiento de la jornada? Mediante el marcaje. No hay otra forma. Eso es así. O sea, respecto al caso puntual que tú me planteas, contrario, he dicho que no. ¿Se condice con el otro dictamen? No. Bueno, en mi opinión al respecto, sigo pensando que no es funcionario. ¿Ya? Contraloría dice que sí. Yo digo, bueno, habría que regularlo porque hay interpretaciones contradictorias al respecto. ¿Sí? Vamos acá. Oh, me pasé 3 pueblos. Ya, los permisos de circulación, eso pasa mucho, o es muy frecuente, al menos yo lo he visto. Respecto a permisos de circulación han salido además muchos casos en prensa, incluso en Facebook, en Marketplace, yo esto el ejercicio de buscar y aparecen así con todo descaro ofertas de permisos de circulación o de licencias de conducir, ¿no? Y eso además constituye un delito, ¿ya? Y ahí es importante recordar que el 159, si mal no recuerdo, establece que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal. Es decir, no es que yo deba optar por una sanción penal o una sanción administrativa, puedo ejercer las dos vías, ¿ya? Respecto a otras materias, no se puede. No se puede. Incluso hay una norma específica que es el 54 de la 1980 que dice que iniciado por el interesado un procedimiento administrativo no podrá iniciar el mismo procedimiento por los mismos hechos en sede judicial, ¿ya? Y lo contrario también, si tengo un juicio pendiente no podrá Contraloría se abstiene, ¿no? Artículo 6 de la 1036, que es la norma de la ley de Contraloría, ¿ya? Pero en el fondo, como les decía, eso constituye delito, eso hace más evidente el incumplimiento del principio de probidad, ¿no? Pasa también yo lo he visto en departamentos de renta, donde los contribuyentes aparecen pagando sus impuestos como patente comercial en condiciones de que no lo hace, o directamente no se le ejecuta, no se hace el cobro, y ahí van transcurriendo periodos que van prescribiendo semestres, ¿no? Y eso, ojo, no sé si hay algún funcionario de direcciones de finanzas o renta, la cobranza administrativa no interrumpe la prescripción, ¿ya? Incluso Contraloría ha visto que eso no es suficiente. Y muchos municipios lo hacen un poquito para salvar, porque sabemos que esto también tiene un impacto político, particularmente respecto al cobro de derechos, ¿ya? Es muy difícil que algún municipio cobre derechos de aseo, por ejemplo, en un año como este, que es un año particularmente
llamativo, ¿no? 24 de octubre dice mucho. Pero nosotros debiéramos cobrar todo. Y la cobranza administrativa, esto como paréntesis, no interrumpe la prescripción. Es decir, si yo voy cobrando administrativamente y va pasando el tiempo, van prescribiendo, van completándose periodos del pago de la patente, eso va prescribiendo, ¿no? Recordemos que como es un impuesto, prescribe en 3 años, ¿no? 25-21 del Código Civil. Y además acá no aparece, pero es importante que también lo sepan, nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar a aquellas situaciones que puedan revestir caracteres de delito, o sea, que puedan revestir, a nuestro juicio, bastante lego en la materia, si no se trata de un abogado en particular, pero si yo creo que hay un delito ahí, debo poner el conocimiento de aquello para que el organismo encargado de la persecución penal, la Fiscalía, inicie un procedimiento, pero yo tengo que hacerlo. Puedo hacer la denuncia en Carabineros, una investigación en un tribunal, en Fiscalía. Con cualquiera de estos elementos yo salvo esta obligación, ¿ya? Hay una discusión respecto, son 24 o 48 horas, el Código Penal dice una cosa, el Estatuto nuestro otra, pero pues yo siempre sugiero que se haga dentro del plazo de 24 horas. Esa obligación no se salva con yo informarle a mi superior jerárquico, que es lo que muchos funcionarios creen. Yo tengo la obligación de denunciar, y la denuncia se satisface en los organismos de persecución penal, no en mi superior jerárquico, ¿ya? Y generalmente cuando a uno le toca de fiscal, al menos era en mi caso, y había una situación que podía implicar la comisión de algún delito, yo hacía la denuncia, esa denuncia se estampaba también en el sumario, foliado como corresponde, porque era parte del expediente, ¿ya? Y con eso también yo cumplía mi obligación. No he visto sanciones que no hayan hecho esta denuncia, pero debieron hacerla porque está expresamente señalada en la norma, por lo tanto es imperativo y obligatorio, ¿ya? Ojo, ahí hay algo importante señalar también, están las obligaciones funcionarias señaladas en este catálogo, pero aquellas otras normas que establecen conductas en carácter de imperativo, entonces deberá hacer tal o cual cosa, eso también es una obligación impuesta por ley, ¿ya? Y no necesariamente está en el estatuto, hay muchas normas que señalan o están establecidas en esos términos, dice, deberá hacer tal o cual cosa, por lo tanto también es una obligación. Distinto es cuando se establece en términos facultativos, cuando dice podrá, ¿no? Ya, este dictamen en la práctica no se da, no se ejecuta porque no, y eso es una interpretación fuera de contexto, absolutamente. A mí no me corresponde ponderar. La ponderación tiene que ver con una cuestión evidente. Si veo a alguien que está robando, claramente es un delito. Pero hay un montón de delitos que yo no tengo por qué conocer, ¿ya? Si no soy abogado, insisto. Pero, por ejemplo, está el delito de prevaricación. Hay otros delitos, bueno, particularmente delitos funcionarios que tienen que ver con la función pública, pero no solamente un funcionario puede ejecutar o ser susceptible de ser sancionado por este tipo de conductas funcionarias, puede cometer perfectamente un delito que no esté acá, digamos, que no sea delito funcionario, que sea un delito genérico, ¿ya? Hay distinciones respecto a los delitos, aquellos son de mera actividad o resultado, es decir, yo por el solo hecho de iniciar la conducta cometo el delito. El ejemplo más claro es la conducción bajo efectos, en estado de ebriedad, bajo los efectos del alcohol. En estado de ebriedad porque pasa el límite mínimo legal establecido, pero yo subiéndome al auto, poniendo las llaves sin conducir siquiera, cometo un delito, porque se entiende que la intención es ¿ya? Y no tengo que necesariamente participar en un accidente para que el delito se cometa. A ese tipo de delito se le llama de mera actividad. De resultado, si fuera de resultado este mismo ejemplo, tendría que ser la comisión del delito una vez que yo soy partícipe de un accidente. Ese tipo de distinciones difícilmente puede hacerla alguien en términos del grado de convicción, porque no tiene por qué saberlo. Por lo tanto, la norma dice otra cosa, y como les digo, no he visto sanciones respecto a esto, pero nuevamente aquí creo que el Contralor se escapa. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que no tienen por qué conocer el amplio catálogo de delitos que hay. Y particularmente respecto de esta salvedad, se trata de delitos vigentes o prescritos, una serie de cuestiones técnicas que un funcionario que no tiene conocimiento jurídico tenga por qué saberlo. Entonces, ¿cómo yo voy a materializar, cómo yo voy a hacer un ejercicio de ponderación de si revista o no revista caracteres de delito? Eso es absurdo, ¿sí? Hola, profe, quería hacer una consulta con referente a lo que está explicando. ¿Qué Diga. pasa, por ejemplo, en el caso de que se haga un sumario a una persona que tenga un delito y que la misma causa paralelamente esté en los juzgados? ¿Qué prevalece más, el dictamen del juzgado
o el dictamen del fiscal del municipio? Es que son independientes. ¿Ya? Yo perfectamente puedo ser sancionado incluso con la destitución, ¿ya? En un sumario administrativo. Y puedo ser condenado a una pena que incluso conlleve medidas alternativas. Es decir, la sanción o la comisión de ciertos delitos no solamente lleva la aplicación de una pena, es decir, si fue una pena aflictiva que implica cárcel, hagamos de ejemplo que es una pena de 3 años y un día, y esa va con pena accesoria, yo puedo ser condenado a eso, y además la prohibición de ejercer cargos públicos. Y uno puede pensar, chuta, ¿me están castigando 2 veces por lo mismo? No. ¿Por qué no? Por expresa disposición de la ley, porque la ley dice que son independientes. Es decir, no es que prime uno sobre otro. Puede darse el caso, y así lo establece también la norma y algunos dictámenes, que yo, por los mismos hechos, pueda ser sobreseído en la justicia penal, ¿ya? Y ahí necesariamente hay una jerarquía de la resolución judicial versus el sumario administrativo, ¿ya? Y si yo hubiese sido destituido, deberán reincorporarme, y si así no fuese posible, se pagan las últimas remuneraciones. Pero en el resto de los casos son independientes, ¿ya? Y también independientes de la responsabilidad civil en términos patrimoniales, ¿ya? Porque hay varias normas. Por ejemplo, está, bien sabrán ustedes, o si no se los cuento, está el juicio de cuentas, ¿no? Que tiene que ver con un procedimiento que inicia Contraloría General, que viene precedido de un sumario administrativo o una fiscalización, ¿ya? Donde está zanjado, no se hicieron los descargos o se hicieron aquellos que no fueron ponderados en un preinforme al emitir el informe final, ¿ya? Y esto tiene que ver con una cuestión patrimonial también, cuando se ha producido detrimento fiscal, ¿ya? Pero hay otras normas que dicen que la municipalidad puede repetir contra el funcionario que originó la responsabilidad o el perjuicio. ¿Qué significa repetir en términos jurídicos? Solicitar la devolución. O sea, básicamente para que entiendan ese concepto. Y pasa, por ejemplo, si ocurre un accidente de tránsito, en tanto, por ejemplo, respecto a la DIMAO o la Dirección de Medio Ambiente, como se llama en sus municipalidades, no realizó la poda de un árbol que estaba evidentemente podrido o que tenía un informe que así lo determinaba, por lo tanto había un riesgo inminente de caída, y eso no se hizo, porque, por ejemplo, el funcionario directamente no fue, y se produce este accidente, generalmente esto termina en una transacción extrajudicial, es decir, se lleva a consejo el punto de tabla y se somete a aprobación, porque así también lo dice la norma, previa aprobación del Consejo Municipal, el alcalde podrá celebrar transacciones judiciales o extrajudiciales, y eso que implica que el municipio acepta pagarle, ¿ya? A este afectado un monto que puede ser generalmente, para que tenga justificación, menor al que podría ser sancionado al municipio con una sentencia. Y si así fuere, yo como municipio puedo repetir contra este funcionario, es decir, iniciar una acción civil, ¿ya? Contra él para el fondo tratar de recuperar la plata. Y esto es sin perjuicio de que Contraloría también puede iniciar un juicio cuenta. Ahora, ¿qué es lo que prima? En la práctica quedan 2 sentencias. Yo no he visto casos en que haya una instancia posterior para que determine competencia, por lo tanto yo perfectamente podría iniciar las 2. Ahora, para efectos de que el funcionario pagase en una de las 2, yo creo que podría excepcionarse en la otra porque ya pagó. Ahora, se da el problema de que la cuantificación en materia civil puede contener otros ítems más allá del daño efectivamente causado, ¿ya? Contraloría lo hace porque saca los cálculos, ¿no? Dice aquí se pagó tanto de más, este es el monto, y se va a prorratear de acuerdo a las responsabilidades y cargos y participación en el hecho que tenía cada funcionario. ¿Ya? Pero si se diese eso, pagando yo en una, el monto efectivo total, pudiera excepcionarme en la otra con excepción de pago, ¿ya? Pero perfectamente podría hacerse. Pero respecto de la responsabilidad, son todas las responsabilidades independientes, y para otros cargos existe la responsabilidad política que no nos aplica a nosotros, digamos, se aplica cuando tú al presidente o los ministros con las interpelaciones o las acusaciones constitucionales, ¿ya? Y esas son responsabilidades más bien políticas. Entonces tenemos responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad política. Y particularmente la responsabilidad penal es independiente, como dice la propia norma, de la responsabilidad administrativa, ¿sí? Y el caso puntual en donde tú quieres hacer un ejercicio de ponderación es aquel que yo te menciono, que tiene que ver con el sobreseimiento definitivo en una causa penal por los mismos hechos que el funcionario en materia administrativa fuera sancionado, ¿ya? Porque ahí se acreditó que no había participación, que no había comisión de delito. Y si no hay, por los mismos hechos, evidentemente tampoco o mal podría haber una responsabilidad administrativa. Ese es el único caso. El resto son todas independientes. Es decir, yo puedo terminar sancionado en un sumario administrativo con destitución y puedo también ser objeto de una sanción penal.
¿ya? Aun y cuando llevará también esta medida alternativa de prohibición de ejercer cargos públicos, ¿ya? Que no va siempre, sino que a veces se pide respecto de la particularidad del delito, ¿sí? La comisión o la aplicación de la pena en abstracto, bueno, pero eso es una cuestión de otra materia. Pero a lo puntual son independientes, ¿sí? No sé si te queda medianamente claro con eso. Sí, profe. Vale, vale. Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o bienes de conformidad con la ley orgánica constitucional de la Contraloría General. Bueno, esto es bastante evidente, ¿no? Aquí yo creo que a ustedes también les pasa que las pólizas se demoran una eternidad, ¿ya? Y normalmente el funcionario comienza con esto, incluso, y también pasa con las fianzas para conducción de vehículos fiscales, ¿no? Que yo tengo ahí la persona, muchas veces pasa que hay poco personal y tienen que comenzar sus funciones, digamos, ejecutar sus funciones y manejar en el fondo, en definitiva. Y eso se hace a veces con el respaldo de la sola presentación, ¿ya? No con la póliza propiamente tal. Y esto, en caso de ser observado, tiene una justificación muy, muy, muy común, que es que nadie puede ser perjudiciado por las demoras de los trámites de la administración. Es decir, yo cumplo con solicitarla. Pasa mucho en materia privada, por ejemplo, con los permisos de construcción o solicitudes de consejo, lo mismo por ventanilla única, se demoran meses eternos y esos plazos a mí no se me computan para efectos de, por ejemplo, la obtención de un permiso de edificación, ¿ya? Para vigencia de este mismo que son 3 años, ¿ya? Y esto, evidentemente, el principio es resguardar el patrimonio del Estado. Y esta protección, principio de protección del patrimonio fiscal, está establecido en el Decreto Ley 1263, que yo les mencionaba al inicio, que es de aquellas normas de carácter general que aplica también al municipio, que tiene este principio, ¿ya? Como principio rector o de interpretación. Bueno, la responsabilidad administrativa sigue al funcionario, ¿eh? Y si el funcionario está en otra repartición después de que este sumario termine de institución, también yo lo sigo, lo notifico y ahí cesa, ¿ya? Y esa prohibición, fíjese usted, que ha sido zanjada hace ya un tiempo, en el sentido de que también les aplica a aquellos funcionarios que, habiendo sido sancionados, pudieran ingresar vía honorarios a un municipio o a una corporación municipal, ¿ya? Esa prohibición se les extiende a ellos también. Y esta serie de extensiones de aplicación que tienen por proyección de principios para los funcionarios públicos, a los prestadores de servicios, tienen que ver con que se ha determinado en definitiva que son servidores públicos o cumplen una función administrativa, ¿ya? Por eso les serían aplicables ciertas normas. No el estatuto, como si no sucede a los funcionarios públicos, pero yo además en el contrato puedo establecer esas obligaciones y esos derechos, ¿ya? El estatuto de un prestador de servicios es su contrato, se rigen por aquellas materias establecidas en el contrato. ¿Puedo establecer derechos discrecionalmente? Sí, siempre y cuando no sean superiores a los que corresponden a los funcionarios, ¿ya? Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad dentro del plazo que éste les fije. Esto tiene que ver también con el deber de defensa que tiene un funcionario público. Por ejemplo, si fuese vulnerado sus derechos en general, ya sea física o psíquicamente, o fuera objeto de una acusación que tenga que ver con su desempeño funcionario, la repartición pública en general, municipio en particular, tiene la obligación de prestarle defensa jurídica, ¿ya? Esto se da frecuentemente respecto de los funcionarios o inspectores municipales, que la pega que es bien ingrata la que hacen y muchas veces son agredidos, ¿no? Siempre lo que uno hace es presentar querellas. Las querellas lamentablemente no terminan en nada, pero sirve un poquito también, bueno, más allá de cumplir la obligación que tenemos porque está establecida de esa forma, también es un gesto de empatía, digamos. Algo de satisfacción le da al funcionario que saber que no está solo, entre comillas, ¿no? Janet. Profesor, yo por aquí otra vez quería consultarle si cuando una investigación sumaria o un sumario administrativo está todavía en ejecución, en proceso, los concejales pueden solicitar informes y datos o qué pasa con estos procesos por medio de los consejos municipales que están grabados o que se publican directamente en las páginas y todo eso. ¿Ellos pueden hacer esas solicitudes?
O sea, pueden y frecuentemente la hacen, ¿ya? Y lo que se hace para darles respuesta, uno siempre tiene que dar respuesta, siempre. Y ya sea, pues, por transparencia pasa mucho. Muchas Sí, veces le preguntan a uno cualquier barbaridad, ¿no? Y siempre hay un cliente frecuente, ¿ya? sí, Pregunte. varios. Antiguamente había nombres irrisorios como Johnny Canto y hay un montón, ya. Ahora el Consejo ha dicho un nombre que sea real, digamos. Pero yo aún así tengo que dar respuesta, a eso quiero referirme. O sea, incluso cuando sea improcedente la consulta, el requerimiento, la exigencia, yo tengo que señalarlo. ¿Y en qué términos lo señalo en este caso? Decir que, o sea, basta decir que el procedimiento está en etapa tal o cual Ya, y no es posible entregar la información. ¿Por qué? Porque el sumario es secreto hasta la formulación de cargos y solamente para el inculpado y su defensa. ¿Ya? Solamente. Y ojo, porque aquí en todas partes sucede que cuando llega a manos del alcalde, el alcalde antes de resolver se lo entrega a la dirección jurídica para el informe, ¿cierto? Yo creo que a todos les pasa lo mismo. Y eso, a mi juicio, no corresponde, sigue siendo secreto, porque la ley no hace distinción, dice hasta la formulación de cargos y el sumario no está afinado, es decir, no está terminado. Por lo tanto, el sumario sigue siendo secreto hasta que el alcalde resuelve, no debiera conocer la dirección jurídica. Pasa en todas partes, no he visto que alguien alegue eso. ¿Ya? A mí no me ha tocado alegarlo como defensa en un sumario, pero a mi juicio es improcedente. No tiene una repercusión mayor, ¿ya? Pero no debería. Y también puedes contestar eso a los concejales, independiente que lo hagan en términos públicos o de difusión, como fuese la transmisión de un consejo municipal, digamos, o lo hagan por oficio. Ahora, esas solicitudes generalmente van respaldadas por oficio, digamos. O sea, la norma no distingue, dice solicitar al alcalde o a los funcionarios de su dependencia, información, etcétera, etcétera. Pero esa información está protegida por el secreto que está establecido en la misma norma. El sumario es secreto hasta la formulación de cargos para el sí, inculpado y su defensa. Y ahí, ojo, esto es un paréntesis también, pero es bien útil. Inculpado significa que a mí se me imputan cargos, ¿ya? Y hay una facultad específica, que es la del 134, si mal no recuerdo, que dice, bueno, el fiscal tendrá amplias facultades y en el procedimiento durante la tramitación del sumario podrá suspender de funciones al o los inculpados, ¿ya? Muchísimos sumarios se da en que yo inicio el sumario y suspendo de inmediato a Juanito, incluso antes de tomarle declaración. Entonces, y son estas cosas curiosas, fíjate, porque yo me tocó un caso particular de un director de una municipalidad X que fue suspendido. Iniciaba el sumario el día siguiente, estaba suspendido, pero no tenía formulación de ningún cargo, de ninguno. Entonces, lo que sucedió ahí es que nos fuimos a la Corte de Apelaciones, ya por un recurso de protección, por ilegalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes que se resolviera en la Corte, finalmente se le formularon cargos, y eso fue cortito, digamos, pues, a los días después nosotros iniciamos este procedimiento. Y terminó rápidamente el sumario con sobreseimiento, pero en la práctica eso es así. ya. Ok, entonces hay que, bueno, yo siempre contesto, pero me llamaba la atención esa de poder entregar información cuando el proceso todavía está en causa, digamos. No hay una finalización en las notificaciones de cargo. ¿No? Y ahí hay una interpretación jurídica que ya es más bien una bola jurídica, como decimos a veces nosotros, pero porque hay un montón de recursos administrativos que tienen un plazo bien extenso, digamos, está la extraordinaria revisión que tiene un año, entonces uno podría decir, oiga, pero todavía tengo plazo para interponer recursos, sigue siendo secreto, ya, pero eso es una Claro, interpretación ya demasiado rebuscada. Pero en general, una vez que está resuelto y notificado, me queda a mí la salvedad de la reclamación en Contraloría, ¿no? Si he sí, sido objeto de una sanción. Y siendo así, tampoco está, no está afinado, no está ejecutoriado, como se dice en jerga técnica. Es decir, ¿qué significa ejecutoriado? Que habiendo sido susceptible de algún recurso, este no se haya ejercido en plazo o haya sido rechazado, ¿ya? O sea, ya pasó la vieja, digamos, para decirlo en simple. claro, sí, Y siendo así, y si yo reclamé a Contraloría, no está firme, porque Contraloría perfectamente no. puede decir, sabe que esto está malo. Contraloría no puede modificar el dictamen del fiscal, pero sí le obliga al alcalde, usted haga tal o cual cosa, ¿ya? Ujú, Es una así facultad es. bien curiosa. Y después uno generalmente cuando le da mal lo que hace es recurrir a la Corte de Apelación en contra del dictamen de la Contraloría, pero eso tampoco interrumpe el plazo, digamos, es interpretación jurídica procesal, ¿ya? Pero en el fondo, respecto a tu pregunta puntual, si el sumario está en esas condiciones, no puedes entregarle, ¿ya? No puedes entregarle. Perfecto. Se levanta este secreto solamente al momento de formular cargos, ¿ya? Ok, gracias. Pues nada. Profe, y Dígame. siguiendo la pregunta que hace mi compañera, eh,
al finalizar, por ejemplo, un proceso sumario y los concejales solicitan información, ¿se le entrega un dato contundente o solamente se le entrega en breve lo que se le notificó al funcionario? ¿A qué te refieres con en breve lo que se le notificó al funcionario? No sé, pues, por ejemplo, que se indique de que de acuerdo al sumario, ¿cierto? Se notificó de que la persona va a dejar las funciones de acuerdo a todo el proceso que se hizo. ¿Es solamente eso o se le entrega como la información completa de datos completos? Mira, lo que normalmente se hace o debería hacerse es entregarles el resumen. ¿Ya? Yo he visto casos en que los concejales piden el expediente completo, pero si bien es cierto, el artículo 8 de la Constitución estableció la publicidad de los actos de administración, ya el año 2005, ya no estaba el presidente Lago, si mal no recuerdo, y se dictó también con posterioridad la ley de 20.285 sobre transparencia, ¿no? Todos los actos de la administración son públicos. Pero ahí hay una particularidad porque todos los actos dentro del proceso, en definitiva, son actos preparatorios, ¿ya? No son actos terminales, o sea, no es un acto administrativo propiamente tal. Por mucho que muchos colegas digan sí, o sea, una resolución de un fiscal es un acto administrativo. Yo no comparto eso, ¿ya? Por lo tanto, los actos preparatorios no están sujetos a a esa transparencia, a esa publicidad general, ¿no? Sí podría estarlo el decreto, el decreto resolutivo, yo podría entregárselo, ¿ya? Y aún así, yo podría o debiera notificar al interesado porque podrían ser datos sensibles. Todo esto pensando en el contexto de la ley de transparencia, porque independiente que lo pida el concejal, yo podría entregárselo pero testando pasajes específicos. O yo podría considerar como funcionario que hay ciertas actuaciones ahí o hechos que se dieron o no por acreditado que a mí puedan perjudicarme o rogarme cierto perjuicio, digamos, y negarme la entrega. Yo debiera notificar al funcionario. Eso es lo que la práctica debería hacerse. Y la pregunta, claro, se le entrega un resumen, qué es lo que debería realizarse, ¿ya? O, en su defecto, el decreto final, digamos, donde se resuelve, sobreseyendo, aplicando la sanción que corresponde, ¿ya? Gracias. La situación del artículo 58 de los cargos fueran de tal naturaleza, bueno, si los cargos fuesen de tal naturaleza, evidentemente que también sería una infracción al principio de probidad, ¿no? Porque tiene que ver con lo mismo. Estamos afectos al principio de probidad 24/7. O sea, el típico ejemplo que yo pongo, me van a perdonar los colegas que son inspectores o choferes, pero que pasa mucho, que de repente los pillan haciendo un tutito corto, digamos, ¿eh? O fuera del horario de trabajo trasladando gente en el auto municipal, digamos, le llaman en muchos municipios los Uber, digamos. Y eso es muy frecuente, ¿eh? Eso es muy frecuente. Pero, y eso porque tiene que ver con el principio de probidad, porque evidentemente yo estoy, además que estoy con un elemento que le pertenece al municipio, estoy utilizando una herramienta del municipio para el cumplimiento de sus funciones, ¿ya? Pero aún así el municipio puede ordenarle al inculpado que publique los descargos en el mismo órgano de comunicación, entre que ellos se formularon, es decir, no, esto no es cierto, o yo no participé en eso. Eso tiene que ver con una cuestión más bien testimonial que práctica. ¿Ya? Obligaciones especiales del alcalde y jefes de unidades, ¿ya? Ejercer el control jerárquico permanente, funcionamiento de las unidades, de la actuación del personal, su dependencia, extendiéndose todo esto, ¿no? Eficacia, eficacia. Ya, esto tiene que ver también con el principio de probidad, porque vimos que la definición o la interpretación extensiva jurisprudencial de la Contraloría que hay respecto al principio de probidad, ya, establece también estos principios genéricos como el de eficiencia y eficacia, ¿ya? Por lo tanto, así está señalado porque son especiales del alcalde, porque, como dijimos, son aquellas facultades indelegables de conformidad al artículo 63 C y D, ¿ya? Aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin duda, porque tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Desempeñar sus funciones con ecuanimidad, de acuerdo con instrucciones claras y objetivas general de aplicación. Claro, esto se vincula directamente con otras normas. Por ejemplo, como yo les decía, hay ciertas normas en materia laboral que se aplican igualmente a nosotros como subsidiario del estatuto, subsidiario, no supletorio. Es decir, por aplicación después quedan al final, si no hay nada, yo recurro al Código del Trabajo. Hay situaciones que han sido descritas y definidas o contempladas recientemente respecto del acoso laboral y sexual. Y una de las conductas que constituye el maltrato o el acoso laboral o moving que se llama,
es, por ejemplo, dar instrucciones con funciones que son imposibles de cumplir. Entonces, típico el ejemplo, yo quiero el informe, lo quiero para media hora. Entonces, eso es imposible. Y eso también podría cuadrar dentro de esta descripción de instrucciones claras y objetivas. ¿Ya? Cuando se habla de objetividad en la administración pública, tiene que ver con que debe ser contrario a la arbitrariedad. ¿Ya? La arbitrariedad, esa arbitrariedad es ilegal por arbitrario o puede ser arbitrario e ilegal. Y en ese caso yo puedo recurrir a la herramienta del recurso de protección, ¿no? O a la específica que tenemos nosotros, que es el reclamo de ilegalidad, que a mi juicio debiera utilizarse porque es norma específica y la norma específica prima sobre la norma general. ¿Ya? Bueno, eso es básicamente, me gustaría, a pesar de que estuvo muy bueno que consultaban estas cosas, si a alguien le queda alguna duda o quisiera aclaración respecto a algo, por favor háganla. Sin perjuicio de ello, yo siempre dejo mi correo, les digo, en la última clase que tuvimos, no sé si fue este mismo seminario, Nelson, pero harta gente escribió, y eso es muy bueno, porque en el fondo significa que les sirve, ¿no? Y que esa es la idea, ¿ya? Así que agradecidos por la atención, la participación, si tienen alguna consulta, por favor háganla, yo encantado de poder contestar. Gracias, Felipe. Los invitamos a participar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? De todas maneras, profesor, yo le voy a enviar a cada uno de ellos al correo tanto el video de la clase también como la PPT y voy a juntar su mail por cualquier duda. Perfecto. Súper claro, entonces nadie tiene más preguntas. Yo tengo una que aclarar un poquito porque el profesor, la primera clase que hizo, de alguna manera determinó que en las capacitaciones, por ejemplo, no se contemplaban las personas que hacían suplencia, porque en el fondo como que no se consideraban funcionarios. Pero en la clase anterior, la otra señora, la profesora, nos dijo que sí le correspondía que pudieran hacer capacitaciones los que tienen suplencia. Entonces ahí se me crea la confusión. Si tienen posibilidad o no tienen posibilidad, o si tienen esa Entiendo, facultad. entiendo. Ahora, ojo, yo no dije que no son funcionarios en No. una calidad distinta. Eso es Ya. importante. ¿Ya? Es más, el ejemplo súper claro, hay un fallo que ordena la destitución de un alcalde, ¿ya? No les voy a decir dónde, da lo mismo dónde, porque entre otras cosas, bueno, este muchacho se había portado bien mal, ¿no? Pero en algunos de los cargos que sí se dieron por acreditados, era que el director de obras, estando en suplencia, había participado en una capacitación. Bueno, además fue del extranjero, pero eso da lo mismo, podría haber sido una capacitación cualquiera. ¿Por qué? Porque la capacitación tiene que ver con la carrera funcionaria. La suplencia tiene un periodo máximo legal de 6 meses, ¿cierto? Entonces, después esa persona no tiene posibilidad de seguir en la carrera funcional, no tiene posibilidad de seguir en la administración, no puede renovarse la suplencia. Hay muchos resquicios que se utilizan y erróneamente no tienen ninguna salvedad para salvar responsabilidad después, que estar una semana, después vuelven en la suplencia. No puede ser. La justificación es esa. Y en ese fallo está súper bien desarrollado, ¿ya? Por lo mismo, porque es un ejercicio del cargo de planta, porque es un cargo vacante, pero de carácter temporal, ¿ya? Y la capacitación se vincula directamente con la carrera funcionaria. Entonces, si la colega lo señaló, yo con mucho respeto le digo que está equivocada, porque además está este fallo que así lo establece, ¿no? Y es ¿Nos por eso. podría compartir el número del fallo como para tenerlo? Ya. Ya, es un municipio del norte, ¿eh? Pero ya se los mando, no hay problema. Escríbanme y se los mando, ¿ya? Pero esa es la lógica, la respuesta del por qué no. Profesor, disculpe, y si usted me hace llegar ese fallo y yo lo adjunto con la información, con el material que envío de las PPT y del video, a lo mejor sería Ni un bueno. problema, pues. ¿Mm? Ni un problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, estimados? Perfecto. Bueno, profesor, muchas gracias por su presentación. Eh, los invitamos para el día lunes 22 para la clase del módulo 5 que es responsabilidad administrativa. Nos encontramos, muchas gracias por todo.
Gracias, Felipe. Gracias, profe. Está muy Chao, buena la profe. clase. Qué bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao a todos.